camino de la salvación es para todos. Todos están invitados a participar de la salvación en una mesa que es abierta para todos. Los invito hoy a que hagamos una reflexión del Evangelio del 21º domingo del tiempo ordinario. Cuando Jesús va de camino a Jerusalén, Jesús va formando a los discípulos y hay una pregunta que le hacen sobre cuántos se salvarán. ¿Serán pocos o serán muchos? Esa puerta queda allí abierta para que Jesús hable del banquete, de la gratuidad de la salvación, pero también del compromiso y de las exigencias del discípulo. Los invito a que leamos Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaban hacia Jerusalén. Uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Él les dijo: luchen por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que están fuera a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y le responderá: no sé de dónde son. Entonces empezarán a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Y les volverá a decir: no sé de dónde son. Retírense de mí, agentes de injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a ustedes los echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta guía exegética de hoy, queremos ver cómo Jesús ha sido movido por el Espíritu Santo, como muestra en 4:18, y va sembrando la semilla de la palabra, va mostrando esa semilla de la palabra para que dé fruto en abundancia, como lo muestra el capítulo 8, versículo 15 de Lucas. Al mismo tiempo, tiene una libertad profética para dirigirse hacia Jerusalén, sabiendo que en Jerusalén va a morir. En este camino hacia Jerusalén, Jesús responde a varias preguntas. A las preguntas de los hijos del Zebedeo, Jesús responde. A las preguntas de los candidatos al discipulado en el capítulo 9, versículos 57 al 62. Le responde al legista con la parábola del buen samaritano. Le responde a Marta cuando están allí sentados a los pies. Le responden a los discípulos, a uno de los discípulos que pregunta en el capítulo 11, a la mujer anónima en medio de la multitud, a otro legista en un banquete, a un hermano menor que reclama la herencia, a Pedro, al jefe de la sinagoga que se molesta por sanar a la mujer encorvada en el capítulo 13. Hay respuestas que da Jesús. Jesús no deja de responder, pero siempre las verdades que va diciendo son incómodas. Hoy tenemos esas respuestas que pueden resultar incómodas. A Jesús le hacen una pregunta: Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? Esa es la pregunta que va a desarrollar todo el texto y toda la narración. Por supuesto, se pueden ver dos elementos. Uno, que Jesús ha sido presentado como Salvador, y dos, que la salvación tiene unas exigencias. Y está la preocupación de fondo siempre: ¿cuántos se van a salvar? ¿Cómo se van a salvar? ¿Se quedarán algunos por el camino? Eso puede ocurrir. Sin embargo, Jesús está atento a dar un mensaje bien importante, aunque genere dos tendencias. Para algunos, los que están fuera, preocuparse por quienes se salvan, y otros por quienes se quedan fuera. Todo debe estar encaminado a la salvación, y es lo que nos está enseñando. La respuesta de Jesús es bien interesante, porque la respuesta de Jesús nos va a llevar a nosotros a no responder de manera aritmética, con cifras, con número de cuántos se van a salvar y cuántos se quedan fuera. No, lo que va a plantear es una exigencia con dos elementos: la puerta estrecha y la puerta cerrada. De la puerta estrecha nos va a decir: esfuércense. En el versículo 24, luchen por entrar por la puerta estrecha. Muchos pretenderán, pero no lo van a lograr. Entonces, el ejercicio de luchar, de esforzarse, de estar en una situación de agonía para entrar a la presencia de Dios y vivir esa salvación. Y el segundo elemento que pone es el de la puerta cerrada. Esa puerta cerrada, cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, en el versículo 25, que nos muestra entonces que el tiempo ya se acabó, que el tiempo de conversión se acabó,
El tiempo de preparación se acabó. La solicitud ya es extemporánea. Ábrenos. El dolor es inmenso. El dolor es inmenso porque se quedaron fuera del banquete. La solicitud es que podrán llamar y que puedan gritar, Señor, ábrenos. Y van a poner una declaración de comunión externa. Hemos comido, hemos bebido, has estado en nuestras plazas, comunión externa. Pero lo que le importa a Jesús es la comunión interna, es decir, que no sean agentes de iniquidad, sino que al contrario se comprometan con la justicia del reino de Dios. Eso es lo importante, comprometerse con la justicia del reino de Dios. Es una comunión que comienza desde ahora. Es una comunión que se realiza desde ahora para que al momento final no sea excluido. O dicho de otra manera, lo más correcto es decir autoexcluido, autoexcluido, porque la salvación es para todos, pero las personas se pueden excluir solas, dependiendo a las opciones que tomen, si son opciones de justicia o de injusticia. La conclusión que va sacando Jesús es, por un lado, la amargura de la soledad, allí será el llanto y el rechinar de dientes, amargura, rechazados, sumidos en la inmensa soledad que lloran, que es una ocasión de pérdida y de humillación, así que se quedan fuera. Esa alusión al rechinar de dientes que viene de Proverbios 19:12, es la nota de la tragedia, de la amargura, de la rabia, de no estar, de no aceptar la entrada del Señor. No dejaron, se les pasó el tiempo. Pero por el otro lado está la alegría de la comunión. Y se presenta el reino de Dios y la vida eterna como una gran sala. Y en esa gran sala, en primer lugar, están los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En segundo lugar están los profetas. Y en tercer lugar, la gente que viene de los 4 puntos cardinales, o sea, de todo el mundo, porque la salvación es universal, la salvación es para todos. Y allí hay alegría, allí hay comunión, allí hay una experiencia nueva, donde todos se sentarán a la mesa en el reino. Qué hermoso lo que nos está proponiendo el Evangelio de hoy. Termina con una aplicación muy práctica. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Una manera de hablar de las culturas y de los pueblos. Los primeros, pues, son los judíos. Por eso nombrar a Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Los primeros invitados son los judíos. Algunos aceptan, otros no. Y los últimos son los gentiles o los paganos, los que también entran por la misma puerta. Entran para participar de esa comunión universal con Dios. Es la salvación que el Señor viene a traernos. Es la salvación que nos ofrece el Señor. Por eso el Señor dice un evangelio fuerte donde la persona se autoexcluye, porque Jesús da un mensaje. Jesús no se acomoda a lo que los demás quieren escuchar. No, Jesús ama y nos ama, pero nos dice la verdad, aunque las verdades sean incómodas. Jesús está asegurándonos que la salvación es para los judíos y para los no judíos, pero que tener el título de judío o el título de cristiano no es la garantía de la entrada al reino de Dios. Al contrario, la alegría se da porque hay acciones de justicia, acciones de caridad, acciones de servicio. La salvación entonces es un don de Dios que tenemos que conquistar todos los días en la medida en que nos acercamos y disponemos de toda nuestra vida para estar en comunión con el Señor. El mensaje de hoy es: la salvación está allí como oferta, pero tú también la recibes en la medida en que practicas la justicia y desarrollas ese servicio, esa entrega, esa donación, como lo hace Jesucristo.